yo vengo de una descendencia de mis padres que él era era alcohólico y él murió de alcohol, ¿sí? Entonces, a consecuencia de eso, pues yo ya bebía, ¿sí? Después de allí yo formé mi matrimonio y a través, yo no dejaba la bebida. Y por causa de los problemas en mi familia, eso se fue complicando mucho más. Y yo la bebida no podía dejarlo, no podía dejarlo. Hacía mucho esfuerzo en querer un cambio, en dejar de tomar, porque yo veía los problemas que por causa de la bebida que se estaba complicando mi matrimonio, pero no lo lograba. Los problemas de mi familia, entre mi pareja y yo, entre los rechazos, los desprecios y todo eso me vino una depresión muy fuerte. Yo no entendía, no pensaba por qué me estaba pasando eso. Entonces la depresión me hizo sentirme solo, me hizo sentirme despreciado, como que yo no valía nada, ya no servía yo para nada. Entonces eso aumentó más a que yo me refugiara más en el alcohol. Yo pensé en matarme conmigo mismo y también me venía a la mente y matar a mi pareja. El alcohol me hacía hacer muchas cosas, me hacía ser rebelde, agresivo, sí. Entonces no era yo una persona estable. Y después de mucho tiempo, porque fue mucho tiempo de estar en el alcohol, llegó allá, por último, yo vivía en la calle, dormía en la calle. Y para mí no había ninguna solución. Inclusive fui a buscar una orientación y me dijeron que yo no iba a cambiar. Sí, que yo no iba a cambiar, que no había nada que me podría cambiar. Y al recibir esta orientación que yo no podía cambiar, pues como que más me refugié en el alcoholismo. Más, hasta llegar a enfermarme de los riñones, del hígado. Totalmente se me complicó mi vida. Yo caí enfermo en el hospital por causa del alcohol. Mis riñones ya estaban dañados, ya no había otra solución. Yo mirando la televisión vi el anuncio, sí, el anuncio, y eso me motivó, me dio fuerzas como como que había una esperanza para mí. Ahora soy una nueva persona, sí, soy una nueva persona porque ya en mí no existe. Hace 22 años que yo no bebo ni tengo deseos de alcohol, sí. Todas las enfermedades se me fueron. No necesité de ningún medicamento para ser curado de los riñones, de la depresión, el hígado que ya se me estaba dañando. No necesité ningún medicamento, sino mi fe en Dios. Dios me restauró todo, absolutamente todo.